Muy buenos días, estimados alumnos del primer año del nivel de secundaria. El día de hoy, lunes 1 de junio, vamos a comenzar este segundo bimestre con el tema número 1 que lleva por título Fonética y Fonología. Vamos a partir desde los conceptos generales. Tenemos fonología, va a ser la ciencia que va a estudiar los fonemas y su función en el sistema fonológico. Como me dice que estudia los fonemas, debo yo saber qué es un fonema. Es un sonido abstracto o ideal. ¿Qué quiere decir abstracto, Miss? Bueno, abstracto quiere decir que no lo vamos a poder percibir. También me dice que es la unidad mínima distintiva de la lengua, que son limitados, siempre se van a representar entre barras. Estas barras que ustedes pueden observar acá, ¿ya? Es la representación de los fonemas. Dentro de esas barras vamos a encontrar pues a los fonemas. En el español existen 24 fonemas, ¿no? Que están en el alfabeto. Estos fonemas se van a clasificar en segmentales y en suprasegmentales. Los segmentales son aquellos que se van a concretizar en sucesión. Tenemos a las vocales. Como lo pueden ver ahí, se encuentran entre barras, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y también, pues, las consonantes, ¿no? Que son M, B, T, S, K y las demás consonantes que conocemos, la L, la U, la R, ¿verdad? Y las suprasegmentales son los fonemas distintivos que ocurren en simultaneidad con los segmentales y se concretizan en sucesión. Por ejemplo, el acento, la entonación, la duración y el tono. También cumplen la función distintiva en una lengua determinada, ¿ya? Todas estas características, el acento, la entonación, la duración, el tono, van a ir acorde con estos fonemas vocálicos y consonánticos. Número 2, pasamos a leer el concepto de fonética. Estudia los sonidos y su producción, su constitución acústica y su percepción. Como me dice que estudia los sonidos, entonces hablamos de un fono. ¿Qué es el fono? Es un sonido articulatorio, acústico y perceptible. Vamos a darnos cuenta acá una breve diferencia entre fono y fonema. ¿Qué me decía el fonema? Que era abstracto, que no lo podíamos percibir. Pero el fono es acústico y perceptible. ¿Qué quiere decir perceptible? Que nosotros lo podemos percibir, lo podemos escuchar, porque también me dice que es acústico. En la unidad mínima distintiva del habla, son limitados, se representan entre corchetes, ¿no? Acá lo vemos, un claro ejemplo en árbol, llave, pelota, gatito. Estos fonos se van a clasificar en consonánticos y vocálicos. En los consonánticos me dice que para definir se tienen que tomar en cuenta los rasgos articulatorios. Existen 4 rasgos muy importantes para poder definir a los fonos consonánticos. Tenemos por el punto de articulación, por el modo de articulación, por la acción del velo del paladar, por la acción de las cuerdas vocales. De acuerdo a estos rasgos, todos los fonos van a sonar de diferente manera. En los fonos vocálicos se describen teniendo en cuenta 2 rasgos articulatorios, según la posición de la lengua y según el grado de abertura de la cavidad bucal. Acordémonos que los vocálicos son solo 5, A, E, I, O, U, y los fonos consonánticos son 19. En total, 19 consonantes más 5 vocales me dan un total de 24 fonemas. Entonces cumple. Ahora, veamos algunos ejemplos de este cuadro, ¿ya? De este cuadro que tenemos acá, ¿ya? De este cuadrito. Tenemos por el punto de articulación, es la zona donde se produce el sonido. Tenemos
bilabial, que son los fonos P, B, M, labiodental, que es el fono F, interdental, que es la Z, pero esta es su representación. Se parece a la teta, esta figura que ustedes conocen en trigonometría, a un signo. ¿Ya? Dental, tenemos D y T. Alveolar, tenemos los fonos S, R, N, R, L. Palatal, ñ, y, c. Velar, k, g y x. Por el modo de articulación, se van a determinar el grado de abertura o cerrazón de la cavidad bucal en la salida del aire. Son pues las oclusivas, P, B, T, D, K, G. Las fricativas, F, S, X, Z, Y. Las africadas, como son C. Las nasales son M, N y ñ. ¿Ya? También tenemos las laterales, L. Las vibrantes, R y R. Otro rasgo es por la acción del velo del paladar. Los fonos que tienen el velo del paladar pegado a la faringe son sonidos orales, y si el velo del paladar está separado, serán fonos nasales. Tenemos dos tipos. Los orales, que son P, T, K, B, D, G, F, X, Z, S, Y, C, L, R, R y R. Y los nasales, M, N y ñ. Ahora, por la acción de las cuerdas vocales, van a ser de dos tipos, sordos y sonoros. ¿Ya? En los sordos no vibran las cuerdas vocales P, T, K, F, X, Z, S, C. No vibran, acuérdense. En cambio, en los sonores sí van a vibrar las cuerdas vocales. Miren, B, D, G, Y, L, M, N, ñ, R, R. ¿Verdad? Se suenan las vocales. Muy bien. Ahora, en los fonos vocálicos vamos a ver algunas características. Son independientes y no presentan ninguna obstrucción de la salida del aire pulmonar en la cavidad bucal. Todas son sonoras, es decir, se pronuncian con vibración de cuerdas vocales. Se clasifican de la siguiente manera. ¿Por qué mi son independientes? Porque estas vocales pueden formar una sola sílaba por ellas solas. En cambio, las consonantes no pueden ser una sílaba. Miren, les doy un ejemplo. En la palabra María, si yo silabeo María, ma-ri-a. Esta A última está formando una sílaba, pero está solita y no necesita ayuda de una consonante para haber formado la sílaba. ¿Ya? Por eso se dice que son independientes. Pero las consonantes no, porque siempre necesitan de una vocal para poder formar una sílaba. Ahora, se clasifican en dos. ¿Ya? Según la posición de la lengua, las vocales van a clasificarse en anteriores, centrales y posteriores. Las anteriores van a ser I, E, las centrales A y las posteriores O, U. Según el grado de abertura de la cavidad bucal, se van a clasificar en dos, en cerradas y abiertas. Eso ya lo conocemos. Las cerradas, que son las flaquitas, I, U, y las abiertas, que son las gorditas, A, E, O. ¿Ya? Ahora, un dato importante, ¿qué es el grafema? Los grafemas también van a ser llamados letras. Son la representación gráfica de un fonema en el plano de la escritura y se representan en comillas simples. Los grafemas van a ser todas esas letras que vamos a encontrar en el alfabeto. Tenemos acá el ejemplo de la palabra corazón. En esta primera parte lo encontramos en grafemas, como nosotros ya lo conocemos y solemos escribirlo. Por acá lo encontramos representado en fonemas,
y por este último lado representado en fonos. Vamos a pasar al desarrollo de la práctica dirigida del material didáctico, las páginas 11, 12 y 13. Número 1, me dice, señala la alternativa que solo presenta fonemas nasales. Ya la tenemos desarrollada, es la alternativa B, M, N y ñ. Número 2, la fonética estudia el sonido articulatorio y acústico. Número 3, señala la alternativa que no se relaciona con el fonema. Hay que recordar que el fonema era el sonido abstracto, que no lo podíamos percibir. ¿Ya? Entonces, lo que no se va a relacionar es el sonido articulatorio, la alternativa D. Número 4. No es un tipo de clasificación según el punto de articulación. Marcamos la alternativa C, lingual. Número 5. Las vocales se clasifican en posteriores, anteriores y centrales según la posición de la lengua. Número 6. Señala la alternativa que presenta solo fonemas bilabiales. Lo encontramos en la alternativa A, B, P, M. Si ustedes se dan cuenta, al momento de pronunciar estos fonemas, los dos labios se van a juntar. Miren, hagamos la prueba. B, P, M. Tenemos los labios juntos para poder pronunciar esos fonemas. Número 7. Los fonemas se clasifican en segmentales y suprasegmentales. Marcamos la alternativa A. Número 8. No es un modo de articulación bilabial. Marcamos la E. Número 9. Señala la correcta representación fonológica de las palabras vaca y perro. Tenemos como correcta la alternativa D. Número 10. ¿Qué representación fonética es incorrecta? Es zanahoria. ¿Ya? Porque la Z se representa mediante esta imagen que pueden ver acá, al lado de la X, ¿ya? Que lo conocemos como teta. Número 11. La salida del aire mediante oclusión seguida de fricación se caracteriza a los sonidos africados. Marcamos la B. También ya la tenemos desarrollada. Número 12. Señala la alternativa que solo presenta vocales anteriores. Veamos cuáles son las vocales anteriores. La tenemos acá. Anteriores y E. Entonces vamos a buscar la palabra que posea esas vocales. I, E. Miren, en euforia está la IE, pero también está la U, la O y la A. Y la consigna me dice solo presenta vocales anteriores. Entonces solamente tiene que tener la I y la E. Y esa es la alternativa B. Número 13. Vocal baja o abierta y central. Es la A. 14. Relación incorrecta. Es la E, porque lateral no es N. Número 15. ¿Cuál es el fonema consonántico oclusivo bilabial y a la vez sonoro? Es el fonema B. Marcamos la A. Número 16. Los hablantes del español pueden diferenciar mapa y papapa porque los fonemas consonánticos M y P son articulatorios, porque suenan de manera distinta. Ahora, marca la alternativa en la que los fonemas vocálicos son todos anteriores. Ya sabemos que los anteriores son I, E. Claramente la encontramos en la alternativa E. 20 tenientes. Número 18. Determina el número de fonemas que corresponden respectivamente a las palabras axila y ancho. En la palabra axila encontramos 6 fonemas.
y en ancho 4. Número 19. Marca la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la fonología. De acuerdo a su concepto, se puede deducir que el fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. Número 20. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas cuando se refieren a la relación fonema-letra en castellano? Como ciertas tenemos la número 1 en romanos y la número 5. Marcamos la alternativa D. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Se les pide, por favor, estar atentos al link de Zoom para poder despejar algunas dudas mediante ese medio y también poder darles la clave vía Socrative para que puedan desarrollar el examen diario. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.